Bueno, bienvenidas, gracias por venir. La idea hoy es la última charla que vamos a dar este semestre, entonces pues me gustaría, bueno, de mi parte, ¿verdad? Mañana, toda esta semana hay charlas, pero es un tema que yo creo que es importante para todos los papás y pues que me han pedido mucho. Más que una charla, yo quería que tal vez al final fuera un poco conversatorio y que ustedes me contaran un poquitito qué las trajo aquí y qué recomendaciones o cosas podríamos plantearles para trabajar lo que son los social skills, ¿verdad? Cuando hablamos de social skills de esos skills sociales, ¿verdad? De habilidades sociales, son las habilidades que tiene una persona para poder interactuar con otras personas adecuadamente, positivamente. Para mí, el componente número uno, cuando uno habla de habilidades sociales, para mí el componente número uno cuando uno habla de habilidades sociales es la empatía, que es esa capacidad de comprender a la otra persona, de tomar en consideración las emociones, las necesidades y los pensamientos de la otra persona. ¿Y qué necesitamos para poder desarrollar empatía? Obviamente lo primero es poder identificar nuestros propios sentimientos. Entonces, si nosotros desde chiquititos les estamos enseñando a nuestros hijos a que puedan expresar sus emociones asertivamente, ya nosotros estamos haciendo la primera parte de empatía, que es que estén en contacto con sus propias emociones y sentimientos. En una charla yo les comentaba que las emociones en general no son malas, ¿verdad? El sentirse triste, el sentirse enojado, el sentirse eh, con miedo, ¿verdad? Son emociones básicas y emociones que son necesarias y que nos están avisando de algo. Entonces es importante no bloquearlas o no tratar de ignorarlas, sino que nuestros hijos aprendan a expresar esas emociones desde que están chiquititos y poder canalizarlas positivamente, que ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Cuando nuestros hijos no pueden expresar o reaccionar ante esas emociones que están sintiendo positivamente es cuando empiezan a tener conflictos, no solamente con ellos mismos, sino con los demás. Una vez que nuestros hijos pueden ir identificando qué es lo que sienten, ¿verdad? Y estén más en contacto con sus emociones, obviamente es importante que puedan empezar a entender cómo se sienten los demás. Promover preguntas, nosotros como papás constantemente hacerles preguntas de cómo crees que se siente el otro, sin nosotros darles las respuestas, solamente que ellos puedan poder indagar y ponerse en el lugar del otro es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de dificultades de habilidades sociales, uno de los aspectos que más se toman en cuenta es una teoría que en psicología se llama la teoría de la mente. Los niños que tienen dificultades en habilidades sociales, por lo general son niños que tienen dificultad para poder comprender las necesidades del otro. Por decirlo así, ¿qué es la teoría de la mente? No precisamente lo que yo quiero o lo que yo siento es lo que quiere y siente el otro. Y aunque a uno le parezca muy básico como papá, para los niños muchas veces tiende a ser muy difícil. Y por eso es importante que nosotros desde pequeñitos los apoyemos para que ellos puedan identificar sus emociones y también puedan entender cómo se sienten los demás y cuáles son las necesidades de los demás, no solamente sus propias necesidades. Entonces, hacer preguntas desde pequeños, que ellos empiecen a hacerse preguntas desde pequeños de cómo crees que se sintió, qué crees que pasó que lo hizo sentirse así, cómo enseñarle imágenes o diferentes recortes y poderles decir a ellos cómo crees que se está sintiendo esta persona, qué crees que pudo haber pasado ahí. Son ejercicios y juegos que podemos ir implementando con nuestros hijos que los van a ayudar a hacerse mucho más empáticos y estar más conscientes de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Y eso para mí, por eso lo puse de primero, porque para mí lo principal para poder tener unas relaciones sociales sanas es poder estar en contacto con mis emociones y con las de los otros.
Si en algún momento tuvieran preguntas, me interrumpen y me hacen la pregunta para poder seguir con la presentación. ¿Todo claro hasta el momento? O si hay algo que ustedes no están sabiendo cómo manejar, que quieren que yo los apoye o les recomiende, también podemos parar un momentito y ya luego continuar. ¿Todo claro? Sí, perfecto. La segunda habilidad o algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños es a comunicarse efectivamente. ¿Y qué es comunicarse efectivamente? Comunicarnos efectivamente es poder decir lo que nosotros pensamos y sentimos, pero de una forma positiva, ¿verdad? Hay dos extremos. Están los niños que yo les digo que son como turtles, ¿verdad? Que no dicen nada y todo se lo guardan y no expresan lo que ellos sienten, que tampoco es positivo. Y están los niños más bien que yo les digo que es como the dragon, ¿verdad? That they burn everybody when they talk, que son los niños que cuando hablan lastiman, ¿verdad? Entonces, obviamente, enseñarles a ser asertivos y a comunicarse en un intermedio, pudiendo expresar lo que ellos sienten, pero de una manera positiva. Yo le hablo a ellos de 3 estilos de comunicación. Como les decía, el estilo de comunicación pasivo, que es como el de una tortuga, ¿verdad? Cuando algo me molesta, yo no quiero generar problema, entonces me escondo en mi caparazón y no hago nada al respecto, ¿verdad? Está el estilo agresivo, que es el del dragón, que es el niño que cuando se expresa y dice las cosas, sí las dice, pero de una manera agresiva, lastimando a los demás. Y está el niño que es como un búho. Y yo digo que es como un búho porque los búhos son sabios, ¿verdad? Saben qué decir y cuándo decirlo de la forma correcta. Y cuando yo les explico a ellos cuáles son los 3 estilos de comunicación y por qué es importante comunicarnos desde un estilo asertivo de búho, ellos entienden mucho mejor cuál es la mejor manera de comunicar lo que sentimos y lo que queremos expresar. Y el segundo componente de una comunicación efectiva es el poder escuchar, ¿verdad? Que es lo que más se les dificulta. Y va ligado, digamos, a lo que habíamos comentado anteriormente, el tema de empatía, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños, por lo general, ellos tienden a tener un poquitito más dificultad para entender que los demás también tienen necesidades. Entonces, están en un periodo en el que es el periodo del yo, ¿verdad? Yo primero, yo primero y yo primero. Entonces, enseñarles a que siempre cuando uno conversa o cuando uno se comunica con alguien, siempre hay 2 puntos de vista. El poder expresar asertivamente lo que yo siento, pero también poder escuchar lo que el otro está sintiendo o está queriendo. Y eso obviamente va ligado a que se genere mucho más empatía en nuestros hijos. Como les decía, ¿verdad? Es importante que ellos puedan aprender un estilo de comunicación asertiva. Yo incluso les doy ejemplos para que ellos puedan entender. Les digo, ¿qué pasa si yo voy a un restaurante y en el restaurante me sirven la hamburguesa que yo no pedí? ¿Cómo respondería una tortuga? Entonces ellos mismos me dicen, Di, no dice nada y se come la hamburguesa. Perfecto. Eso sería un estilo pasivo. ¿Por qué? Porque uno no está comunicando ni está expresando lo que uno siente y lo que uno quiere en el momento. ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con lo que me trajeron, pero tengo un estilo dragón? Entonces ellos mismos van ejemplificando un poquito y van entendiendo cuáles son los diferentes tipos de comunicación que existen y cuál es el correcto, para poderles irle enseñando y modelando a comunicarse positivamente con sus pares. ¿Qué conlleva una comunicación asertiva o efectiva? Poder comunicar lo que uno quiere con claridad, poder tener un lenguaje, un body language apropiado, ¿verdad? Obviamente yo les digo a los chiquitos que si yo llegara a clases y les doy clases y no los estoy ni siquiera viendo a los ojos, no estoy comunicando, no les estoy mostrando interés, tengo una imagen, una postura totalmente para atrás, obviamente lo que les estoy dando a entender a las personas que me están escuchando o que me están hablando es que no me importa lo que están diciendo.
Entonces, nuestro lenguaje corporal también es importante y también como papás tenemos que aprender a modelar ese lenguaje corporal apropiado al hablar. Y esto obviamente no es de un día para otro, ¿verdad? Es con el día a día poderles ir modelando a ellos, y cuando nosotros notamos que ellos están comunicando de una forma que no es la correcta o que no están pudiendo ponerse en contacto con las emociones del otro, poder en ese momento intervenir y recomendarles cuáles serían las mejores opciones. ¿Qué significa ser un active listener? Como les dije, ¿verdad? Poder pararme y escuchar activamente. Esto conlleva práctica, conlleva muchísima paciencia y conlleva mucho modelaje de parte de los papás, que ellos puedan tener ese contacto visual con la persona cuando están hablando, ¿verdad? Verla a los ojos es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a una persona a los ojos, le está mostrando que le interesa lo que le está diciendo, que está conectando con esa persona. No solamente con lo que le está comunicando, sino también a nivel de lenguaje corporal. Y obviamente yo siempre les digo a los chiquitos que uno tiene que enseñarles a respetar y a escuchar el otro punto de vista. Que siempre cuando hay un conflicto o una situación entre dos personas, hay dos puntos de vista, y que siempre es importante poder entender y comprender cuál es el otro punto de vista para poder tomar las mejores decisiones. Un tercer punto que yo hablaría, digamos, como dentro de la parte de... ¿Alguien está preguntando algo? No. Sí. Sí, yo iba a preguntar algo. Hola, Claro. Michelle, ¿cómo estás? Hola. Con respecto al tema del active listener, ¿verdad? Ajá. Y esto o sea, quería como pedir si tienes algún consejo para trabajarlo en el día a día en la casa, porque ahora con que uno está encerrado, la verdad es que la comunicación es mucho solo entre los que estamos dentro de la casa, no hay chance de que lo practique en otros ámbitos, ¿verdad? Y ya hay como toda una dinámica de comunicación entre mamá, papá e hijo. Entonces, ¿qué tips nos puedes dar para que no solamente haya ese active listener de que él me escuche y me mire, sino que realmente haya interés, ¿ok? Por lo menos, porque una cosa, o sea, yo sí lo he visto, de pronto digo, mira, tienes que esperar que la persona hable, mira, esto es lo que yo te estoy diciendo, y al final, sí, él está escuchándome, me miro a los ojos, respeto mi punto de vista, un poco como que sí, mamá, yo te entiendo, pero luego él siguió con su tema, ¿verdad? Entonces, como, pues, sí, está faltando como ese tema, no solamente de que me escuche y de que sepa lo que yo opino, sino que además de eso siga, por así decirlo, la conversación, o sea, que muestre interés genuino en lo que yo estoy en ese momento planteando. Tiene 6, está pequeño, ¿verdad? Pero sí es muy marcado el tema de que él puede estar en silencio mirándome, e inclusive me puede responder, ok, yo te entendí, pero su mente está en lo que él quiere pensar, ¿cierto? Entonces tenemos este tema de cómo puedo practicar, y es un tema de práctica, porque yo no puedo meter en su cabeza, ¿verdad? Todas estas normas son muy externas, pero cómo puedo practicar, qué tips hay por allí para tratar de ver cómo hago para que él entienda que no es solamente escuchar, no es solamente prestar, o sea, digamos, hacer silencio, ¿ok? Y decir, ok, sino que realmente él tiene que poner pausa al tema de interés que está en su mente para escuchar al otro, ¿verdad? Y interesarse en ese tema. Bueno, yo le pregunté la edad porque obviamente esto va a depender de la edad que tenga el niño, ¿verdad? Pues obviamente el nivel de atención que va a tener un niño de 6 años no es el mismo que va a tener un adolescente de 14 o de 15, ¿verdad? Claro. Entonces, pues obviamente tenemos que irle modelando, y esto requiere mucha paciencia, aparte de los papás. Pero yo siento que lo mejor que uno puede hacer es irles modelando con el ejemplo y enseñándoles qué es lo apropiado y qué es lo que no es apropiado. Entonces, por decirlo así, decirle, mi amor, cuando uno está hablando con alguien, uno espera que lo vean a los ojos. ¿Qué es lo que uno espera que el otro haga para poder demostrarle que lo que está haciendo le interesa o que lo que está comentando le interesa? Entonces, es mucho irles diciendo, ¿verdad? O sea, o agarrarlo, ¿verdad? Y ponerse a su nivel. Eso sirve mucho con chiquitos pequeños, porque obviamente cuando uno les habla de arriba, digamos, en lenguaje corporal de uno, le está diciendo que uno está arriba y él está abajo. Entonces, agacharme, verlo a los ojos
¿verdad? Que él entienda que lo que yo le estoy diciendo es a él y a su nivel y poder comunicarme con él en un momento y en un lugar apropiado. Porque obviamente, si él está en su actividad favorita o está pintando algo que lo tiene muy entretenido, para él va a ser difícil dejar todo de lado para poder poner atención. Entonces, siempre como adultos tenemos que buscar obviamente un lugar y un momento apropiado para conversar y decirle lo que queremos decirle, ¿verdad? Esto dependiendo de la edad. Pero básicamente eso, o sea, buscar un lugar apropiado, decirlo con un tono de voz apropiado, a su nivel, agacharme siempre a su nivel, eso es básico, ¿verdad? Porque obviamente el lenguaje corporal de uno a la hora de comunicar como papá también es importante, ¿verdad? Cómo les está comunicando uno lo que uno les esté comunicando. Y siempre buscar momentos en los que él esté anuente a escuchar, sobre todo por la edad. No sé si me expliqué. Sí, sí. Lo que está difícil es encontrar ese momento a veces, ¿verdad? Entre Sí, tantas cosas que son de sí, su interés, pero entiendo el punto, ¿no? Y quizás reforzarlo de, es momento en que vamos a hablar, o sea, trata de sacarlo de más de tu mente porque vamos a conversar, ¿no? Sí, bueno, sí, práctica. ponerse a su nivel. Obviamente no les vamos a dar pues una charla a los niños de 6 años de 1 hora porque Claro. obviamente van a perder el interés, pero sí que ellos aprendan, ¿verdad? Que cuando uno conversa con alguien tiene que verlo a los ojos, tiene que siempre estar, tiene que poner a la atención a la persona que está hablando porque si no eso la puede hacer sentirse mal. O sea, como que irles modelando desde chiquititos qué es una comunicación asertiva y sobre todo, yo creo que dentro de la comunicación va también que ellos aprendan a expresar lo que ellos sienten desde pequeños. Sí, sí, ok. ¿Ok? Bueno, gracias. Eh, Esta parte, digamos, de estar en control de las emociones es súper difícil y yo creo, digamos, que sobre todo ahorita lo más complicado a nivel de cómo poder potenciar las habilidades sociales en nuestros hijos está el no perder el control de nuestras emociones. Y esto va muy ligado a lo que decíamos de la empatía, ¿verdad? El poder identificar mis emociones y expresar mis emociones asertivamente. Eh, y uno de los temas que más se está dando ahorita es el tema de la baja tolerancia a la frustración o de la poca capacidad de manejar la frustración que hay en nuestros hijos, que obviamente conlleva a esa dificultad que tienen los chiquitos de poder entender que lo que ellos quieren no es lo único que existe en ese momento. Entonces, yo siempre he dicho, digamos, en estas charlas o en estos conversatorios, que para mí hay algo que se está perdiendo. Uno cada vez ve más niños con baja tolerancia a la frustración, con más dificultad para manejar su enojo, ¿verdad? Y yo siento que hay un tema clave que como papás estamos perdiendo y es el tema de la paciencia, ¿verdad? No les estamos enseñando a nuestros hijos a esperar, a tener paciencia. Eh, Siempre lo digo, ¿verdad? Pero hay un experimento muy famoso que se llama Marshmallow Challenge, que les ponen a los niños un marshmallow enfrente y no los dejan comérselo en 5 minutos y algunos se lo comen, otros pueden aguantar los 5 minutos, otros no aguantan pero ni un segundo y ya se lo comieron. Este experimento le dieron seguimiento después de 15, 16 años y se dieron cuenta que los niños que habían tenido la capacidad de esperar la gratificación inmediata eran niños mucho más resilientes y con mejores habilidades sociales y más exitosos en su vida laboral. Y lamentablemente como papás cada vez estamos dándoles menos herramientas a nuestros hijos para que aprendan a esperar. Y esperar es básico para poder manejar la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración se da cuando yo no obtengo lo que quiero en el momento en que yo quiero. Es típico ahorita que estamos en un paseo para la playa, por ejemplo, y ya a los 2 minutos nuestro hijo está, mamá, ¿cuánto falta? ¿En cuánto llegamos? O estamos en una oficina esperando para una cita y les damos el iPad porque el chiquito ya no puede quedar, pero esperar ni 5 minutos a que el doctor lo pase o a que nos atiendan. Y es esa incapacidad
que están teniendo nuestros hijos de esperar, de poder ser pacientes, de poder comprender que las gratificaciones en la vida no siempre son inmediatas. Y para mí eso es básico ahorita, digamos, a la hora de manejar conflictos entre nuestros pares y de poder relacionarnos positivamente y asertivamente, es básico. O sea, poder enseñarles a ser pacientes, a que no todo es en el momento, que si mamá está ocupada en este momento y quieres un vaso de agua, espérate, voy a terminar lo que estoy haciendo y ahorita, cuando termine, te doy el vaso de agua. Que aprendan a aburrirse, ¿verdad? O sea, yo veo a mi hijo de 6 años, de 7 años que 5 minutos no está viendo tele, no está haciendo algo y ya, mamá, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque no tienen esa habilidad de esperar. Y eso es básico para que ellos puedan aprender a manejar la frustración y a manejar el enojo positivamente en la vida. Y promover actividades de interacción social. Obviamente, el tema que venimos hablando es el tema de cómo mejorar nuestras relaciones sociales. Muchas veces me ha pasado con papás, ¿verdad? Que me dicen, es que mi hijo no tiene amiguitos en la escuela. Ok, ¿y qué está haciendo usted también para poder mejorar esas relaciones sociales de su hijo que no tiene en la escuela? ¿Verdad? Está promoviendo actividades de interacción social, está haciendo playdates one-on-one, está haciendo alguna actividad donde su hijo pueda relacionarse con otros. ¿Por qué? Porque los niños, obviamente ellos interactúan en la escuela de forma natural, pero ellos generan más conexiones cuando hacen algo uno a uno fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque llegan contando a la escuela o llegan recordando en la escuela todo lo que hicieron cuando no estaban dentro de la escuela. Entonces, promover esos espacios de interacción social son súper útiles no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros como papás. ¿Por qué? Porque nos permiten tener objetividad y poder comprender qué cosas tenemos que trabajar en nuestros hijos y cómo podemos ayudarlos a mejorar esas habilidades sociales. Si nosotros vemos, si estamos en una fiesta de cumpleaños y nosotros estamos interactuando solo entre adultos, pero no le ponemos atención a esa interacción para poder comprender por dónde va la cosa y poder trabajar positivamente, entonces no estamos contribuyendo a la mejora en esas habilidades sociales. Si nosotros estamos pendientes de cómo habla nuestro hijo, de cómo se relaciona, de cómo es que se acerca, de cómo comunica, es empático, no es empático, está poniendo solamente en perspectiva sus propias necesidades y no las necesidades del otro. Son cosas que como papás podemos ir observando y podemos tener objetividad para poder darle herramientas a nuestros hijos para tener mejores habilidades sociales. Entonces, esa observación y esa necesidad de apertura social es básica. Y por último, que es lo que yo más he conversado con los papás en general, es ser objetivos. Uno sabe lo que uno tiene en casa, ¿verdad? Entonces, como les dije, ustedes son los que más conocen a sus hijos. Yo normalmente cuando algún papá me dice, es que mi hijo no está teniendo amigos en la escuela, es que no está pudiendo relacionarse positivamente con sus compañeros, siempre me pongo a observar e indagar qué es lo que está pasando y por qué es que nos está relacionando positivamente, ¿verdad? Y como papás, como les dije, si nosotros creamos esos espacios de socialización y podemos observar qué conductas está teniendo nuestro hijo o qué está generando nuestro hijo, por qué está generando nuestro hijo ese rechazo, ¿verdad? Aunque suene duro, para poder nosotros darle esas habilidades sociales y ayudarlo a relacionarse positivamente, ahorita que están pequeñitos, sería mucho mejor, ¿verdad? Pero como papás, obviamente, a veces nos cerramos y no somos objetivos y pensamos que el problema está en los demás, o que tal vez a mi hijo le gusta estar solo y no le gusta relacionarse, o que es que nadie quiere jugar lo que él quiere, o que es que el problema es que mi hijo tiene otros intereses y no damos a nuestro hijo esas herramientas para poder relacionarse positivamente desde chiquitito. ¿Y por qué es importante? Porque el tema de la socialización es importante para la vida, no solamente, digamos, ahorita que ellos están pequeños, sino
en un trabajo. O sea, ellos van a tener que trabajar en equipo, van a tener que resolver, van a tener que comunicarse, ¿verdad? Saber comunicarse. Son todos esos soft skills que están buscando ahorita para que sean niños exitosos, para que sean niños resilientes y con buenas habilidades sociales. Sí, doña Carolina. Perdón, ¿hace cuánto tenía levantada la mano? ¿O la tenía levantada? Ah, no, yo no bajé la mano antes, qué pena, perdón. Ah, ok, no se preocupe. Entonces, pues yo hoy quería hablar de este tema, ¿verdad? Pero más que todo, lo que traía era una pincelada para que ustedes más o menos supieran cuáles eran los componentes básicos, ¿verdad? Para poder tener habilidades sociales positivas. ¿Qué cosas tenemos que observar como papás? ¿A qué tenemos que estar pendientes, verdad? Y qué tenemos que modelarles a nuestros hijos desde que están pequeños. Y que al mismo tiempo, obviamente, ustedes como mamás me tengan la apertura de poder hacerme preguntas y ver qué recomendaciones o qué cosas pueden ir trabajando ahorita, sobre todo que ustedes están en la casa y que pueden observar más de cerca a sus hijos. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas. ¿Todo claro? Michelle, es Carolina de nuevo. Y realmente una cosa muy interesante que comentaste es en el tema de observar cuando uno ve que a lo mejor el niño está teniendo algún tema para socializar. Yo estaba pensando mucho en lo que comentaste de si a lo mejor en algún momento específico mi hijo tiene otros intereses, genuinamente, pues, si uno nota que a lo mejor no quiere jugar lo que los demás quieren jugar. Yo soy muy de la opinión de, o sea, hay que también adaptarse un poquito, ¿verdad? O sea, no es que tú vas a dejar de lado la persona que eres, pero si en este momento no sé, estamos en una fiesta de cumpleaños y todos quieren jugar a algo y juega eso, cede, ¿verdad? Y después van a jugar lo que tú quieres, ¿no? Es un poco como de los dos lados. Entonces, no sé si hay algo de nuevo, y bueno, quizás es porque yo estoy bien preocupada con el tema de la socialización con esta pandemia, pero eso es algo que no estamos pudiendo practicar, ¿verdad? El tema de esa interacción. Entonces, desde casa, desde las cosas que podemos hacer aquí, como hay alguna sugerencia de cómo trabajar esto, en algunos casos, no se va a jugar a lo que tú quieres, ¿ok? Porque cada quien quiere jugar a diferentes cosas y hay que ponerse de acuerdo. Un ratito una cosa, un ratito la otra. Entonces, de nuevo, donde no hay esa interacción con tantos niños, ¿cómo podemos ir trabajando esto para que no se pierda? O sea, mi gran preocupación es que cuando lleguen a la escuela, yo no sé, ya han pasado 9 meses, 10 meses que no hay un grupo de amigos con los cuales jugar, yo no sé cómo va a funcionar esa interacción. Entonces, ¿cómo podemos preparar para que cuando lleguen no haya este egoísmo de ya yo estoy acostumbrado durante 10 meses a que solamente hago lo que yo quiero porque estoy solo y de pronto ahora tengo que ir otra vez a negociar y a ceder lo que otras personas también quieren jugar? Claro. Yo creo que es importante, como les decía, modelar todas estas características que conversamos en la presentación, ¿verdad? O sea, poderles enseñar a ser empáticos desde que están chiquititos, que puedan identificar qué es lo que sienten, qué es lo que los hace sentir de esa manera, cómo creen que se siente el otro, incluso o sea, ahorita que no están relacionándose con sus compañeros, ¿verdad? Y tal vez mamá, muchas veces pasa que mamá está triste y no lo puede, o sea, no llora enfrente de los hijos para que los hijos no sepan que mamá esté triste, que ellos entiendan que el otro también se puede sentir triste. O sea, eso es parte de la vida, ¿verdad? La tristeza es parte de la vida y llorar nos hace liberar un montón de cosas que tenemos dentro, que el cuerpo o sea, nos están comunicando que algo está pasando y por eso lloramos. Entonces, yo creo que es importante desde pequeñitos enseñarles a ser empáticos, a ponerse en contacto con sus emociones y que ellos entiendan que los otros también tienen necesidades y que los otros también tienen sentimientos. Para mí, si a mí me preguntan cuál es la base clave para la socialización, es enseñarles a ser empáticos desde pequeños.
Porque eso va muy ligado a todo lo demás, a tener una buena comunicación. ¿Por qué? Porque yo puedo entender cuáles son las necesidades del otro para poder resolver conflictos también, ¿verdad? Para poder trabajar en equipo, la empatía es básica. De hecho, como les decía, el tema de la teoría de la mente, ¿verdad? Con los niños con autismo, eh, una de las cosas que más faltan los niños con autismo es la parte de poder entender qué es lo que quiere y necesita el otro. Es esa parte de teoría de la mente, de que lo que yo quiero no es lo único, sino que el otro también tiene necesidades y también tiene sentimientos y también tiene pensamientos y son distintos a los míos. Entonces hay mucho, doña Carolina, que uno puede hacer desde la casa ahorita, más cuando están pequeñitos, para poder ayudarlos a que tengan mejores relaciones sociales en el futuro. Todo eso, ¿verdad? Que aprendan a comunicarse, que aprendan a esperar turno, que la paciencia, como les decía, o sea, la paciencia es fundamental y me dirán, pero ¿por qué tan importante? Porque los enseña a manejar la frustración, a esperar al poder escuchar al otro, al poder entender qué es lo que siente el otro. Todo eso tiene que ver con la paciencia también. Entonces, Ok, no necesariamente tienen que relacionarse con otros chiquitos para poder ayudarles en la parte de habilidades sociales. ok, gracias, Michelle. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿Todo claro? Bueno, muchas gracias por venir. Igual ustedes saben que siempre pues, me pueden escribir si tienen alguna duda o necesitan alguna recomendación o ya conversar más puntualmente sobre algo en específico, pues siempre pueden escribirme o concertar una cita y yo con mucho gusto estoy para ayudarles. ¿Ibas a decir algo, Tati? Sí. No era para que me vieras, que aquí estaba, no te preocupes. Ah, bueno, perfecto. Para que te sientas bien acompañada. Bueno, no, muchas gracias. Más bien qué dicha que se conectaron tantos hoy. Eh, Espero de verdad que hayan aprendido algo y cualquier cosa, como les dije, si necesitan algo, ahí estamos para lo que necesiten. Muchas Gracias, gracias. Michelle. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chau. Sí, Muchas gracias, muy interesante la charla. sí, yo estoy en primaria. Estoy en primaria, soy la psicóloga de primaria y siempre estoy ahí para lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Igual, no hay problema. Igual hay, bueno, está Jessica Fonseca que trabaja en secundaria. Igual si necesitaran conversar con ella, perfecto, no, claro. Y yo le puedo comentar a Jessica, igual, aunque yo trabaje en primaria, estamos para ayudar en lo que usted necesite. Me escribe nada más y con mucho gusto. ¿Sí? Si gusta, al final nos podemos quedar un momentito. ¿Le parece? Perfecto, nada más voy a dejar de grabar.